con estas hermosas alabanzas que ellos nos traen. Hermanos, es su tiempo. Muchas gracias a los muchachos de Mariachi Getsemaní por invitarme. No estaba planeado, pero Dios en su agenda creo que lo planificó así. Amén. Para tu gloria y tu honra, Señor. Pronto vendrás en una nube, tú regresarás, tú volverás, envuelto en gloria, honor y majestad. Será el final de tanto dolor, angustia y maldad. Tú llenarás toda la tierra de amor y paz, y te abrazaré. A tus pies voy a correr, a tu lado yo me sentaré. Y estando ahí junto a ti te diré, eres mi Dios y mi Rey, y te recibiré, y con los brazos abiertos estaré. Y cuando esté frente a ti tú me dirás, bien hecho, siervo fiel. Será el final de tanto dolor, angustia y maldad. Tú llenarás toda la tierra de amor y paz. Yo te abrazaré, a tus pies voy a correr, a tu lado yo me sentaré. Y estando ahí junto a ti te diré, eres mi Dios y mi Rey, y te recibiré, y con los brazos abiertos estaré. Y cuando esté frente a ti tú me dirás, bien hecho, siervo fiel, bien hecho, siervo fiel. Recibe nuestra oración, Señor. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas, la lluvia del cielo
ellas fueron creadas, de seguro entenderían que sin ti no existiría lo más grande que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no lo puedes negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el sonido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, y vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no lo puedes negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Amén. Amén. Muchas gracias a nuestros hermanos de Mariachi Getsemaní. Nuevamente, muchas gracias a nuestros hermanos del Mariachi Getsemaní. Yo sé que Él vive, dice el canto. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Jesús vive? Amén. Gloria a Dios porque permite escuchar estas alabanzas que pueden recordarnos que tenemos un Salvador, un Redentor, que Él vino a dar su vida por nosotros y que es el creador de todo lo que tenemos, así como decía esta hermosa alabanza. Bien, hermanos, esta mañana hemos llegado al comienzo formalmente de la campaña de consagración y vamos a dar inicio esta mañana con nuestra lectura bíblica del día de hoy, que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2.
Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con estas hermosas palabras le damos la palabra a nuestro pastor Arturo Quintero. Pastor, es su tiempo. Buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos, especialmente a los miembros de la iglesia de Richardson Hispana. Es un gozo poder tomar la palabra delante de ustedes, a pesar de que no los podemos ver a todos. Aquí hay algunos de los miembros, incluso algunos de los miembros del mariachi son miembros de aquí de la iglesia. Así que pues nos da mucho gozo poder comunicarnos con ustedes a través de los medios masivos de comunicación. Un saludo también especial para nuestros hermanos de allá de Calexico, California, que se están uniendo con nosotros en un mismo espíritu, un mismo Señor, como dijo el apóstol Pablo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Estamos separados por una gran distancia, nosotros estamos prácticamente en la costa este, ellos están en la costa oeste. Un saludo a todos ellos. Sabemos que la hora para ellos es muy diferente a la nuestra, sin embargo deseamos que la bendición también les alcance a través de esta semana. Ellos se están uniendo con nosotros. El pastor habló con un servidor y habló con todos sus miembros, y ellos están obviamente haciendo un sacrificio porque sus horarios son completamente distintos a los nuestros. Un saludo para todos ustedes. Deseamos que esta semana sea una semana de bendición para todos, porque es lo que estamos buscando al llegar, entre comillas, al fin de muchas de las prohibiciones que nos hizo el gobierno. Especialmente ahora están abriéndose las puertas para que podamos abrir, aunque no a plena capacidad, a un 25% aquí en Texas. No sé cómo sea allá en California, pero estamos seguros que necesitamos obviamente la dirección del Señor en estos momentos de crisis, en estos momentos difíciles para muchos. Muchos han estado batallando con el trabajo, muchos han tenido diferentes tipos de dificultades. Así que un saludo especialmente para estas dos iglesias hermanas que se están uniendo, también nuestros hermanos de Colony que se han estado uniendo con nosotros desde el principio de las transmisiones a través del Último Mensaje TV, el canal de YouTube. Ellos han estado presentando el servicio de presentar todos nuestros temas, nuestros sermones y todo lo que hemos presentado durante esta cuarentena a través del canal de YouTube. Y obviamente los que nos están siguiendo a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Richardson Hispanic SDA Church. Bienvenidos a todos los que nos están siguiendo. Un saludo a todos los que nos siguen a lo largo y ancho del planeta. Diferentes países, hay un montón de países. Ahora sí no voy a meterme en compromiso de mencionarlos a todos. Bienvenidos a todos ustedes, que el Señor les dé su bendición ahí donde se encuentran, y que esta semana sea una semana de bendición para todos, que podamos sentir la presencia del Espíritu Santo y que alcancemos los objetivos que nos hemos trazado. Yo aquí los apunté para que no se me olviden. ¿Cuáles son los objetivos de esta semana? Le hemos llamado una semana de consagración. ¿Y qué quiere decir consagración? Consagración es una dedicación que una persona hace al servicio de Dios y obviamente al servicio del cielo. Lo hemos pensado que esto debe ser algo correcto, porque al reiniciar esta labor, obviamente hemos sido golpeados, todos hemos sido golpeados por esta pandemia. Es un momento para rededicar nuestras fuerzas, nuestro compromiso, todo lo que somos, todos nuestros talentos, todos nuestros dones, ponerlos al pie del servicio del Señor. Y eso es lo que quiere decir consagración. Consagración es una dedicación, repito, que hace una persona al servicio de Dios y al servicio del cielo. Y esa va a ser la tónica de toda esta semana. No es el objetivo de esta semana meternos en
complejidades teológicas, no es descubrir el hilo negro que no habíamos encontrado, no es llevarnos a cosas nuevas y maravillosas que muchas veces las personas vienen a buscar en los temas. El objetivo de esta semana es inspirarnos, primeramente. Inspirarnos, es dedicarnos, obviamente, es hacer que nos enfocarnos en lo que realmente es importante, en el servicio de Dios, en aceptar a Cristo Jesús en el corazón, en recibirlo, en dejar todas las cosas que estorban para que el Espíritu Santo nos pueda utilizar. Es inspirarnos, por supuesto, es fortalecernos y por último es motivarnos a ser verdaderamente lo que decimos ser, cristianos, trabajar como uno para la honra y la gloria del Señor. Y quisiera hablarles un poquito acerca de las personas que van a estar llevando la palabra durante esta semana. Somos 4 pastores, como ustedes lo han visto, representantes del ministerio. Los ministros del Señor han recibido un llamado divino, han aceptado el cometido, han aceptado ese llamado y han puesto todo lo que son, todos sus talentos a la obra y el servicio del Señor. Todos los ministros de la tierra somos hombres, somos pecadores, tenemos defectos. A veces el Espíritu Santo no puede usarnos debido a nuestras faltas, a nuestra indocilidad, y a veces cometemos muchos errores. Sin embargo, el Señor utiliza a los pastores, el Señor usa a estas personas. Si utilizó a una burra alguna vez para hablar, sin duda alguna lo puede hacer a través de hombres que en algún momento le han dicho al Señor, Señor, sí, úsame para hablar. Así que esta semana 4 hombres, 4 ministros del Señor van a llevar adelante temas que tienen estos objetivos que les he mencionado al principio. Y yo quisiera comenzar con una palabra de oración en la que le voy a pedir al Señor que utilice a estos 4 servidores, a estos 4 hijos del Señor, que los utilice para su honra y su gloria y para la fortaleza de la iglesia. Así que donde ustedes se encuentren, por favor acompáñenme en esta oración y a lo largo de la semana les voy a pedir que estén orando por estos 4 siervos del Señor que vamos a estar predicando con el objetivo de, les dije, enfocarnos, fortalecernos, inspirarnos, motivarnos, llevarnos a una consagración. Precisamente en este tiempo en el que parece ser que la cuarentena ya se está levantando, vamos a reenfocarnos en lo que realmente debemos ser. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, tú has sido a través de las épocas nuestra fortaleza. Tú has sido el que nos inspira, el que nos enfoca, el que nos trae de regreso, el que ha tolerado nuestra indocilidad, nuestra pecaminosidad. Y por eso, Señor, venimos delante de ti al iniciar esta semana de consagración, porque tú eres el centro, tú eres lo más importante y eso es lo que queremos recordar a todos aquellos que nos sigan a través de los medios masivos de comunicación. Que podamos recordar que tú eres lo más importante, que tú eres el dador de la vida, tuya es la esperanza. Así que, Señor, estos 4 hijos de Dios que han de exponer tu palabra, necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, predica tú, que tú seas el que hable. Que nosotros simple y sencillamente seamos los instrumentos a través de los cuales tu Espíritu Santo nos habla para ser transformados, para ser fortalecidos, para ser motivados, para ser inspirados, para que podamos dedicar nuestra vida a lo que realmente debemos dedicarla. El tiempo se está cortando y tu iglesia necesita un reavivamiento y necesita una reforma. Señor, utiliza a estos 4 hijos tuyos, al pastor Craig, al cual le has dado responsabilidades aquí en Texas, al ser nuestro presidente. Sé con él cuando él exponga tu palabra. Sé con el pastor Castillo, que tiene dones y talentos que ha dedicado a tu servicio. Lo pongo en tus manos, acompáñalo, fortalécelo. Sé con el pastor Pablo Tenorio, que le has dado la responsabilidad de dirigir a los jóvenes aquí en Texas. Señor, que sus palabras sean las tuyas, que él pueda inspirarnos y motivarnos a escuchar el llamado divino, a enfocarnos en lo que debemos enfocarnos. Y Señor, sé con este servidor también. Acompáñanos a lo largo de esta semana. Que nuestras palabras, Señor, una vez más te lo pido, no sean las nuestras, sino las que tú pones a través de nuestros pensamientos para cumplir con estos objetivos por los cuales se está llevando adelante esta semana. Pedimos, Señor, esta bendición sin ningún mérito,
sino confiando en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, a quien debe ser toda la honra y la gloria por siempre. Amén. Esta mañana, al iniciar esta semana de oración, he pensado que podemos iniciarla hablando acerca del peligro que corremos todos nosotros a través de las tentaciones del enemigo. Esta semana les hemos hablado acerca de cómo Satanás ha tratado de desalentar esta iglesia. Les predicamos un sermón acerca de lo que el enemigo ha hecho. Y no solamente hablamos de eso, hablamos acerca de las tentaciones del Señor Jesús, y sabemos que el Señor Jesús venció, fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero hoy quiero hablarte acerca de algunas tentaciones que nos alcanzan, algunas cosas que llegan a nosotros. A este sermón yo le he llamado la tercera tentación. Y esa tercera tentación es la tentación en la que Satanás le ofreció a Jesús los reinos del mundo, y Jesús, sabiendo lo que esto representaba, estuvo dispuesto a negar los reinos del mundo con tal de ir a lo más valioso, que era la salvación, obviamente, del ser humano. Tal vez a ti y a mí Satanás nos ofrece a lo largo de nuestro camino diferentes cosas que nosotros queremos tener. Tal vez es el placer, tal vez es el dinero, tal vez es la fama, el poder, deseos de supremacía. Para cada persona la tentación viene a ser diferente. De acuerdo al tipo de persona que tú eres, al tipo de persona que tú eres, Satanás va a ajustar la tentación para ti. Esa tercera tentación es la tentación en la cual Satanás te ofrece eso que tú quieres tener. Y que para todos nosotros es muy difícil renunciar a esos pecados acariciados y deseados, abandonarlos por amor al Cristo Jesús. Y de eso se trata esta semana. Esta es una semana de dedicación, en la cual nosotros tenemos que despojarnos de todo aquello que impide que el Señor Jesús nos pueda utilizar con poder. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, que es el texto en adelante, hasta el versículo 4, está básicamente una receta de la forma en la que los cristianos debemos vivir. Fíjense lo que dice ahí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, y puse en verde cuáles son las partes importantes, dice ahí, despojémonos de todo peso. Eso es lo primero que tenemos que hacer, todo aquello que estorba, todo aquello que impide, despojémoslo, dejemos de lado. Y del pecado que nos asedia. Corramos luego con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos paciencia. Jesús no viene mañana, viene pronto, pero no sabemos cuándo es, y tenemos que tener paciencia. Esa paciencia involucra problemas, involucra a veces no tener trabajo, involucra a veces tener aflicción. Eso involucra el tener paciencia. Tenemos que tener paciencia. Corramos con paciencia la carrera que está puesta por delante. Cada uno de nosotros tiene una carrera diferente. Tenemos que correrla con paciencia. Puestos los ojos no en el pastor, no la pongas en ningún ser humano, no la pongas en ningún dirigente, no la pongas, por favor, no la pongas en mí, no la pongas en nadie más. Tu mirada solamente debe estar puesta en Cristo Jesús. Puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Satanás puso delante de él todos los reinos del mundo, y Jesús estuvo dispuesto a negar todos esos reinos del mundo, y no importaba que sufriera la cruz con tal, y menospreció el oprobio, el dolor y el sufrimiento lo puso abajo, no era lo más importante en su vida. Se sentó por lo tanto a la diestra del trono de Dios como un vencedor, y ese va a ser el futuro de todos aquellos que sigamos ese mismo ejemplo. Pon tus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que fue puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Despojémonos de todo peso, corramos con paciencia la carrera que está delante de nosotros, pongamos los ojos en Jesús. A lo largo de ese camino consideremos solamente la vida de Jesús como un ejemplo, para que no nos desanimemos y resistamos hasta la sangre combatiendo contra las tentaciones que Satanás va a poner delante de nosotros. En una plaza se encontraba un globero.
Un globero es una persona que se dedica a vender globos. Esto ocurrió hace muchos años atrás, en la época de la segregación racial en este país. En este país, una época en la que la gente afroamericana sufrió una terrible segregación. Así que este globero estaba vendiendo sus globos ahí en la plaza principal, tal vez ahí de su pueblo, y mientras se hacía sonar su silbato, yo no sé cuántos de ustedes les tocó alguna vez escuchar a algún globero sonar silbatos para llamar la atención de los niños, pero estaba silbando su silbato, pero no tenía tal éxito que él quería vender obviamente sus globos, su producto eran esos globos que él estaba allí, tenía en su mano, no venían muchos a comprarlos, así que se le ocurrió una idea, y la idea fue soltar uno de los globos. Así que este hombre soltó uno de esos globos y ese globo comenzó a subir, a subir, a subir. Y ustedes saben, una plaza llena de niños jugando con sus padres o jugando ellos allí en los columpios o andando en bicicleta dentro de la plaza. De pronto levantaban su mirada y veían a ese globo que se había escapado aparentemente, aunque había sido a propósito, lo habían soltado, el globo iba ascendiendo, 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 y ese niño de pronto decía, ustedes saben, dice, de ver dan ganas, así que vieron el globo y entonces a los niños les dan ganas, y el niño que venía con su papá, papá, yo quiero un globo, y entonces van a buscar al globero, y entonces el globero comenzó a vender su producto. Todo lo que tenía que hacer era invertir en el anuncio era el globo ascendiendo, el globo que se escapaba era el que anunciaba y el que hacía que los niños tuviesen deseos de tener algo que podía subir al cielo por sí mismo. Así que vinieron algunos niños a comprar. Después de eso dejaron de venir, obviamente, llegaron unas nuevas familias y el globero de vez en cuando tenía que hacer lo mismo, soltar un globo, el globo ascendía, los niños veían el globo y les daban ganas de comprar, venían y adquirían el producto del globero. Y esto lo hizo varias veces. Un niño afroamericano, un niño de color, estaba ahí en esa plaza, segregado obviamente por la sociedad, había estado observando lo que el globero hacía, cómo soltaba los globos, esos ascendían, y veía cómo los niños venían y compraban. Él tal vez no tenía el dinero, y tal vez hubiera querido tener un globo, pero tal vez no tenía los medios para comprarlos, pero sí se acercó al globero. Este niño afroamericano de color se acercó al globero y le hizo una pregunta. Le dijo, señor globero, si usted soltara un globo negro, ¿también subiría? El globero miró al niño y le dijo, mira hijo, no es el color del globo lo que hace que suba, sino lo que está dentro. Y al iniciar esta semana, quiero comenzar con este pensamiento que está encerrado en esta ilustración. No es tu posición, no es tu carrera, no es tu apariencia física, ni tu dinero, ni tu familia, ni tus conexiones, ni tu cargo, ni tu puesto. No importa lo que tú seas dentro de esta iglesia adventista del séptimo día. Ninguna de esas cosas es la que nos va a hacer ascender como cristianos cuando el Señor Jesús venga. Es lo que va a estar dentro de ti, es lo que va a estar dentro de mí. No venimos aquí a encontrar nada nuevo, venimos a ser recordados de lo que realmente es importante. Lo que tiene que habitar en nosotros, de acuerdo a Efesios 3:17, es Cristo Jesús. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, dice el apóstol, plenamente capaces de comprender junto con todos los santos cuál es lo ancho, la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Solamente Cristo Jesús puede llevarte a donde Cristo Jesús te quiere llevar. Si quieres llegar a ser semejante a Jesús, necesitas a Jesús. No necesitamos saber mucho de muchas otras cosas. Eso viene por añadidura. No necesitamos un gran intelecto y, yo no sé, demasiados conocimientos.
no necesitamos dinero, no necesitamos fuerza física. Lo que necesitamos es abrir la puerta del corazón a Cristo Jesús y permitir que el Señor Jesús haga una obra en nosotros. Y tenemos que estar dispuestos a despojarnos, como dice Hebreos, de todo aquello que estorba que el Señor Jesús pueda trabajar en nosotros. A lo largo del camino vamos a tener tentaciones, sí. Satanás nos va a atacar constantemente. Pero 1 Corintios 10:13 dice que no va el Señor a permitir que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Siempre, 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 juntamente con la tentación va a venir la salida, una solución para que podamos soportar. Así que no hay excusa. No hay excusa para el pecado, no hay excusa para caer, no hay excusa. Desgraciadamente nosotros los humanos somos tan débiles, a veces el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y caemos y caemos. Y a veces pensamos que es algo que no es posible, pero como hemos predicado en otros sermones, es algo que se puede. En Cristo Jesús que nos fortalece, todo se puede. Todo se puede en Cristo Jesús que nos fortalece, sí, todo. Él es el que ofrece su brazo poderoso para lograr en nosotros esa victoria que nosotros no podemos obtener por nosotros mismos. En Mateo capítulo 4, en Marcos 1 y en Lucas 4 están registradas las famosas tentaciones que el Señor Jesús tuvo en el desierto. Y estas tentaciones nos muestran que el Señor Jesús es un magnífico pontífice, un magnífico sacerdote, un magnífico intercesor que se puede compadecer de nuestras flaquezas y de nuestras debilidades, uno que ha sido tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, pero a diferencia de nosotros, el Señor Jesús fue sin pecado, por eso Jesús se convirtió en nuestro gran ejemplo. Ya hemos hablado durante mucho tiempo y no es el motivo de este sermón hablarte de estas tentaciones. Si quieren, busquen un sermón de un servidor por allí, donde hablemos acerca de tentado en todo y lo pueden ver tranquilamente, donde hablamos acerca de lo que el Señor Jesús fue al ser tentado en todo. Sabemos que la primera tentación fue obviamente convertir las piedras en pan. El Señor Jesús respondió con un escrito está, como debe ser. A todas las tentaciones se deben responder con un escrito está, siguiendo siempre la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está revelada en este santo libro. La segunda tentación fue cuando llevaron a Jesús a las almenas del templo y Satanás le sugirió que pusiera a Dios a prueba, que se aventara confiando en Dios, sabiendo nosotros que la presunción es una falsificación de la fe. El Señor Jesús no iba a obligar a Dios a hacer algo, a obligar a Dios a obrar un milagro, simple y sencillamente porque Él se lo ordenaba. El ser humano tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y si viene el peligro, no va a ser porque nosotros nos pusimos en peligro, sino porque las circunstancias nos pusieron en peligro. Y ahí sí podemos pedir la protección de Dios. Y ni aún ahí Dios está obligado a defendernos. Él tiene el control. Nosotros simple y sencillamente nos sometemos a su voluntad. Esa fue la segunda tentación. Pero esta mañana yo te quiero hablar de la tercera tentación. Y quiero enfocarme en esa tercera tentación. Porque esa es la tentación que muchos nosotros recibimos, pero no la recibimos al nivel de Jesús. Obviamente nosotros estamos dispuestos, estamos dispuestos a transgredir el sábado, que es un mandamiento del Señor, nada más para jugar fútbol. O sea, por tener placer de jugar fútbol, estoy dispuesto a transgredir un mandamiento del Creador de los cielos, a ponerme en desacuerdo con Dios y a separarme de Él nada más porque quiero jugar fútbol o porque quiero ver un partido de fútbol. Porque necesito dinero, estoy dispuesto a quebrantar el día de reposo, a transgredir un mandamiento, a dejar fuera la cita que Dios me dijo, no hagas en él obra alguna. El Señor está diciendo que es el día de reposo para Él, para encontrarme con Él. Yo estoy dispuesto a no encontrarme con Dios porque para mí es más importante el trabajo, el dinero, yo qué sé. Si por el dinero que me van a dar estoy dispuesto a transgredir un mandamiento de Dios, si por ver un partido de fútbol, si por comprar algo, por ver a algún familiar o por ver una película, por hacer una cosa tan simple, estoy dispuesto a transgredir un mandamiento. ¿En qué se compara lo que Jesús fue tentado? Cuando Satanás le ofreció no el placer de un rato, no le ofreció unas cuantas monedas, no le ofreció un mantenimiento, no, le ofreció todos los reinos del mundo, le ofreció todo el planeta Tierra. Todo te lo doy. Si lo único que tienes que hacer es transgredir un pequeño mandamiento y nada más un ratito, todo lo que tienes que hacer es arrodillarte y entonces yo te doy todos los reinos del mundo. Tú y yo, en cambio, estamos dispuestos a transgredir un mandamiento de Dios por un pedazo de pan.
por un salario. Estamos dispuestos a abandonar a Jesús por otros dioses ajenos. Tenemos dioses de oro, dioses de plata, dioses de piedra, tenemos muchos otros dioses y ponemos a Dios en segundo, tercero, a veces hasta el último lugar. Nunca nos acordamos del que hizo todo, como el Señor le dijo a través de Daniel al rey Belsasar: y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Honraste a dioses de piedra, de madera, de piedra, que no saben ni ven ni oyen, pero al Dios que tiene tu vida en su mano, a ese Dios no lo has honrado. Y nosotros cometemos pecados por mucho menos. Esta es la tentación que todos nosotros recibimos, en la cual estamos dispuestos a olvidarnos que hemos sido dedicados, que hemos sido consagrados al servicio de un Dios supremo. En el momento en el que tú aceptaste el llamado a bajar las aguas bautismales, por eso estamos iniciando esta semana. Esta es una semana de consagración, en la que te recuerdo que si tú eres un miembro de la iglesia adventista, que si fuiste bautizado, el nombre del Señor de los cielos fue llamado sobre ti. Tú aceptaste a Jesús como tu salvador personal y renunciaste al mundo, sus caminos de pecado, y fuiste sepultado, dando a entender que estás haciendo un intercambio. No quieres esta vida, quieres la vida que Jesús te ofrece, un mundo de gloria en el cual vas a poder vivir. Y esta vida, el Señor Jesús te saca para que tú seas su siervo. Y eso es lo que quiere decir consagración. La consagración es la dedicación que el ser humano hace al Dios del cielo, a su servicio. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado? Porque Satanás vino y nos ofreció algo, y nosotros estuvimos dispuestos a ir en pos de eso que Satanás nos ofreció, y se nos olvidó que hemos sido dedicados al servicio del Dios del cielo. A través de la historia adventista ha habido grandes hombres. Uno de los grandes hombres de la iglesia, del cual no hablamos mucho, lo quiero mencionar hoy. Su nombre era Moisés Hall. ¿Quién es Moisés Hall? Muchos miembros de la iglesia adventista no saben quién es Moisés Hall. Bueno, Moisés Hall era un ciudadano de Ohio, por allá, que aceptó al Señor Jesús como salvador personal, que aceptó el adventismo después de haber sido de la parte de otra iglesia. Aceptó el adventismo y se convirtió en uno de nuestros ministros más renombrados. Tremendo predicador. Entre los que lo conocieron y los que hablan acerca de él, dicen que él era el predicador más renombrado en la iglesia adventista de ese tiempo. Tremendo orador y tremendo debatista. ¿Qué quiere decir debatista? Debatista quiere decir que cuando debatía públicamente con alguien, él era invencible. Su tópico preferido era el estado de los muertos. Era una época en la que el espiritismo, recuerden la época en la que vinieron Madame Blavatsky y Holmes, ¿verdad? Vinieron a este mundo y trajeron obviamente el espiritismo. Fue la época del surgimiento del espiritismo moderno, y el espiritismo moderno estaba golpeando duro la sociedad de Estados Unidos. Bueno, el pastor Moisés Hall era un tremendo debatista público. Él le encantaba debatir de eso y tenía un gran éxito, era renombrado. En esa época la iglesia adventista acostumbraba tener debates públicos, era la manera en la que predicaban. Citaban a algún pastor y el tópico era el sábado y debatían públicamente. Esto hoy en día no lo hacemos mucho los adventistas, y la razón por la que no lo hacemos es porque no queremos caer mal, no queremos que la gente, a veces nos hemos dado cuenta que cuando debatimos públicamente lo único que hacemos es que confirmamos más a las personas que están oyendo en el error en vez de que sean atraídas a la verdad. Bueno, hay cada quien que tenga su opinión, pero Moisés Hall era un tremendo debatista. Había tenido un gran éxito. Multitudes venían a escucharlo. Pero Moisés Hall comenzó a tener una serie de problemas espirituales. En noviembre 5 de 1862, Ellen G. White tuvo una serie de visiones en cuanto a la condición espiritual del hermano Moisés Hall, que era un tremendo predicador. Quiero leerles aquí tengo la traducción de lo que Ellen G. White dijo acerca de él. En noviembre 5 de 1862, ella dice: me fue mostrada la condición del hermano Hall.
Se encontraba en un estado alarmante. Su falta de consagración y piedad vital. ¿De qué se llama esta semana? Esta semana es una semana de consagración. Su falta de consagración y de piedad vital lo dejaban sujeto, así como estamos todos cuando se nos olvida consagrarnos, cuando se nos olvida enfocarnos en lo que realmente debemos estar enfocados, cuando se nos olvida que debemos estar dedicados a la gloria y la honra de Dios. Su falta de consagración y piedad vital lo dejaban sujeto a las sugestiones de Satanás. Se apoyaba en su propio poder en vez del poderoso brazo del Señor, y ese poderoso brazo había sido parcialmente removido. Así que la hermana White comenzó a escribirle cartas al hermano Hall, siendo una persona valiosa, teniendo dones valiosos, la capacidad que tenía como orador, la capacidad que tenía como debatista, estaba en peligro porque Satanás había seleccionado al hermano Hall para destruirlo. Y aquí es donde quiero mencionar algo muy importante, queridos hermanos. Satanás no ataca al que no necesita atacar, ataca a los que necesita atacar. Hay gente que le declara guerra al diablo y el diablo se va contra ellos de una manera especial. Yo me acuerdo en la historia sagrada lo que pasó con San Pablo. Pablo no supo, pero nos cuenta la historia en el libro de los Hechos, que había los hijos de un tal Ágabo que vinieron con un hombre que estaba endemoniado y le dijeron, eran los hijos de Sheba, y le dijeron: te decimos en el nombre de Jesucristo a quien Pablo predica, sal de él. Y es bien curiosa la historia, porque estos hombres eran hijos de alguna persona famosa de ese tiempo y vinieron con Satanás, con el demonio que se encontraba allí. No sé cuál sería el nombre de ese demonio específico, pero vinieron con él y era un hombre poseído por ese demonio y le dijeron: en el nombre de Jesucristo a quien Pablo predica, sal de él. Y es bien curioso lo que nos cuenta la historia, que el demonio les dijo a estos jóvenes, les dijo: pues miren, a Jesús yo lo conozco y sé quién es Pablo. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? Sé quién es Pablo. Eso quiere decir que en las reuniones de demonios, al hacer sus asuntos acerca de lo que tienen que destruir, el nombre de Pablo era mencionado ahí de vez en cuando. Y si se encuentran con Pablo, ya los demonios sabían más o menos cómo tratar con él. Pablo era, vamos a decir, entre los demonios el enemigo público número uno. No se había encontrado con Pablo todavía, por eso dijo: sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Así que, queridos hermanos, hay ciertas personas que toman notoriedad entre el mundo de los demonios, a los cuales Satanás ataca de manera especial. Y el hermano Moisés Hall era uno de ellos. Había causado tanto daño en el reino de Satanás que Satanás lo tenía en la mira. Y esas son las visiones de la hermana White. La hermana White vio que Satanás tenía al hermano Moisés Hall en la mira. Tal vez esta mañana, o ya casi tarde, estoy predicándole a alguien que Satanás lo tiene en la mira. Querido hermano, tú eres un adventista del séptimo día. El día que tú te bautizaste, le declaraste la guerra a Satanás. Y no se te debe olvidar que Satanás no es un enemigo que debes tomar a la ligera. Eres un hijo de Dios. Que no se te olvide quién eres, que no se te olvide que has sido llamado para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, a guardar sus mandamientos, a levantar su verdad, a defender su santa palabra. Así que Moisés Hall había olvidado, se había separado del Señor, tenía esa falta de consagración de la cual habla la hermana White. Le faltaba esa piedad vital, se le había olvidado y había empezado a confiar en su propio brazo, en su capacidad, en su elocuencia, en su inteligencia, y estaba pensando en eso. Queridos hermanos, tú y yo no somos rival para Satanás. No hay en esta tierra, debajo del cielo, otro nombre que sea capaz de vencer a Satanás que Cristo Jesús. Cuando tú se te olvida eso y comienzas a pensar en tu propia prudencia y empiezas a pensar en tu propia inteligencia, entonces ahora sí estás a merced de Satanás. Y si le has declarado la guerra al diablo, déjame decirte que el diablo va a venir. Y no va a pelear contigo cuando estás tomado con Jesús. Va a venir, porque Él es cobarde. Él va a venir contigo cuando te separas de Cristo Jesús. Ahí es cuando viene. Porque sabe que cuando tú estás tomado de Jesús no te puede hacer nada. Así que la hermana White comenzó a escribirle a Moisés Hall y empezó a decir: tómese de la mano del Señor Jesús, reconsagre su vida, enfóquese. Y no va a pelear contigo cuando estás tomado con Jesús. Va a venir, porque Él es cobarde. Él va a venir contigo cuando te separas de Cristo Jesús. Ahí es cuando viene. Así que la hermana White comenzó a escribirle a Moisés Hall y empezó a decir: tómese de la mano del Señor Jesús, reconsagre su vida, enfóquese.
Por un tiempo, la hermana White le pidió, apártese de los debates públicos, por favor, no vaya a ningún debate público en este tiempo, vuelva a enfocarse, vuelva a encontrarse con el Señor Jesús, arregle sus asuntos personales, vuelva a tener esa fortaleza, vuelva a cimentar su vida sobre la única roca capaz de soportar cualquier tormenta que es Cristo Jesús. Por un tiempo el pastor Moisés Hall medio escuchó a la hermana White, pero entonces la hermana White tuvo un sueño. En ese sueño vio a el hermano Moisés Hall caminando hacia un precipicio. Eso lo puedes encontrar allí en los escritos de la hermana White. Hacia un precipicio. Y vio que el hermano Moisés Hall se acercaba a ese precipicio peligrosamente, un terrible precipicio. Y vio que Satanás venía tomándolo así como del brazo, llevándolo hasta la orilla de ese precipicio, y estaba a punto de empujarlo hacia ese precipicio. Así que la hermana White le escribió una última carta pidiéndole por favor al hermano Hall que tomara precaución, porque Satanás lo tenía en la mira y había decidido atacarlo. Así como cuando el Señor Jesús dijo a sus discípulos: Satanás os ha pedido para zarandearlos como el trigo, pero yo he orado por ustedes para que vuestra fe no falte. Satanás había pedido al hermano Moisés Hall para zarandearlo como el trigo y despeñarlo por ese abismo. Y la hermana White dijo: vi que si el hermano Moisés tomaba el paso para caer en ese abismo, sería su perdición eterna. Esa semana, el hermano Moisés Hall recibió la invitación de un grupo de espiritistas que lo invitaban a debatir públicamente en una de las ciudades clave del planeta Tierra para el espiritismo. Una ciudad donde el espiritismo estaba muy fuerte, una ciudad donde todos los espiritistas del mundo eran conocidos, y era un lugar donde el adventismo no había penetrado. Para el hermano Moisés Hall esta era una especie de honor. Era como si los espiritistas de la tierra estuvieran diciendo: bueno, que tú eres nuestro enemigo público número 1, ven aquí y debate públicamente con nosotros. El pastor Hall se sintió halagado. Se sintió halagado de que los enemigos de Dios lo tuviesen a él como un digno rival para enfrentarse a ellos. Y debido a esto, el pastor Hall decidió ir a ese debate, aun cuando se le había dicho que no fuera, aun cuando en ese lugar no había iglesia adventista, aun cuando en ese lugar no había nadie que orara por él. Él estuvo dispuesto porque él se sentía halagado, porque él se sentía que él era especial. Así es, Satanás te hace sentir que eres especial, te hace sentir que a ti no te va a pasar nada. Así como le dijo a Eva: no te va a pasar nada, no vas a morir. Así que el pastor Hall decidió ir a este evento. ¿Qué pasó? En este evento, el pastor Moisés Hall se enfrentó a algo que él no había imaginado. Llegó a ese lugar un famoso espiritista llamado W.F. Jemison. W.F. Jemison no vino a pelear con el pastor Hall ubicado en su propio brazo, en su propia fuerza, en su propia inteligencia. Este señor lo que hizo fue tener una sesión espiritista en la cual le pidió a Satanás, a sus demonios, que entraran en él. Así que un demonio diciendo que él era el espíritu de un tal señor Downey, nosotros sabemos que realmente era un demonio, se posesionó de W.F. Jemison. Y en el debate, el que estaba hablando era el espíritu utilizando el cuerpo de W.F. Jemison. Y lo que tenemos es un evento en el que está un pastor adventista que se le ha olvidado que Jesús es su fortaleza, confiando en su propia inteligencia, discutiendo con un demonio enviado por Satanás para destruirlo a él. Y esta es una historia en la que encontramos a un demonio hablando con un pastor adventista y hablando de un tópico bíblico acerca del espiritismo. No te tengo que decir lo que pasó en este debate. El pastor Moisés Hall quedó, vamos a decir así, traumado, tocado después de este evento. Él lo reconoció públicamente
Más adelante él dijo, algo ocurrió en ese evento. Obviamente él presentó sus argumentos bíblicos, pero lo que Satanás le dijo a él, Satanás le ofreció cosas a él en ese lugar. Ese demonio le habló a él palabras que él quería escuchar, le habló acerca de cosas que él quería oír, porque Satanás te conoce, créemelo. Si Satanás te tiene en la mira, él sabe qué es, él sabe cuál es la pata de la que cojeas. Así que lo tentó, y aun cuando el pastor Jamison se fue de ese lugar, la tentación lo acompañó. Y un mes después, el pastor Moisés Hall predicó su último sermón como adventista del séptimo día. Salió de la iglesia adventista para convertirse en un espiritista y servir al espiritismo el resto de sus días. Después de eso se divorció de su esposa, se casó con una espiritista, una bruja. Comenzó a ser un defensor del estilo de vida swinger, que quiere decir el amor abierto, en el que los maridos comparten maridos con esposas, esposas con esposas, etc. Después de eso él escribió un libro, se metió en asuntos de política. El libro que escribió es un libro que se llamaba Dianética. Tal vez algunos han escuchado Dianetics, que utilizan los miembros de la cienciología o cientología. Dianetics es el estudio básicamente de las leyes de la mente que pueden ser utilizadas para controlar tus emociones y al mismo tiempo controlar a otra persona. Este hombre se metió en todo ese mundo en el cual trató de seguir adelante buscando los deseos del corazón, las ofertas que Satanás le hizo. Y para no hacerte muy larga la historia, en 1907, Moisés Hall, en su casa de California, agarró una pistola, la puso en su cabeza y apretó el gatillo y cerró su destino. Había dado el paso hacia el abismo para perderse eternamente. Y esa es la historia de uno de los más grandes predicadores que la iglesia adventista tuvo en la época en la que Elena G. de White vivió en este mundo. Queridos hermanos, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas que no podemos ver. Y son reales, están a nuestro alrededor, están en nuestras iglesias. Es real la cizaña que está en nuestra iglesia a través de ideas que Satanás ha metido. Es real la lucha que como cristianos tenemos que llevar adelante. No solamente está fuera de nuestras iglesias, no solamente está en el mundo de la televisión, el mundo de Hollywood, no solamente está en Babilonia a nuestro alrededor, que es habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de aves aborrecibles, está en nuestra propia iglesia. Elena G. de White ve demonios en forma humana sentados en nuestras iglesias, llevando adelante la agenda que Satanás tiene. Y por supuesto, qué difícil es reconocer quién es quién. Es tiempo de depender del único que nos puede llevar a la victoria, que es Cristo Jesús. Nunca nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Yo lo he hecho, no debemos hacerlo. Santiago capítulo 1, los 14 nos vuelve a recordar que las tentaciones van a ser diferentes. Para ti y para mí son diferentes. Satanás siempre nos tienta de acuerdo a la concupiscencia de la que somos atraídos y por la que somos seducidos. Y la concupiscencia, dice, después de que ha concebido, pare el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Por eso la recomendación de Jesús, vete y no peques más, es el llamado divino a nosotros, porque si no abandonamos el pecado que nos asedia, estamos a merced. Siempre Satanás tiene algo de qué agarrarse. No podemos decir como Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí, en nosotros hay algo. Por eso se llama una consagración. Una consagración es una dedicación. Entendamos que eso que tenemos allí le da entrada a Satanás, del cual nos puede atrapar y seducir. Por eso Santiago 4:7 dice, sométete pues a Dios, resiste al diablo y finalmente Satanás va a huir. Pero después de que tú te sometes a Dios y le resistes. Filipenses 2:12, el apóstol Pablo nos dice que no hay otra cosa que valga más en este mundo que la salvación. Por eso dice ahí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y
temblor, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, queridos hermanos, esta recomendación de San Pablo nos alcanza a todos nosotros. La recomendación de que más importante que tener dinero para pagar las cuentas de la casa, más importante que tener una buena apariencia física, más importante que tener, yo qué sé, fama o poder o cualquier otra cosa, es tener a Cristo Jesús, tener la salvación asegurada, el reino de los cielos. ¿De qué le sirve al hombre que si ganare todo el mundo y finalmente se pierde a sí mismo? Si al final vas a agarrar una pistola y te vas a dar un balazo, ¿de qué sirvió? Así que, queridos hermanos, como dijo San Pablo, él mismo, no que yo ya lo alcancé, porque ninguno de nosotros puede decir ya me salvé. A veces los pentecostales quieren que digamos, o las asambleas de Dios quieren que digamos, yo soy salvo. Si con eso se refieren a que ya acepté a Cristo Jesús, pues entonces puedo decir sí, soy salvo, acepté a Cristo Jesús como mi salvador personal. Pero decir ya soy salvo también quiere decir que ya no hay posibilidad de que me pierda. Ser salvo quiere decir ya estás fuera del lugar de peligro. Pero esto no es así. Todos estamos todavía en la batalla. Todos estamos aquí. Por eso San Pablo dice, no que yo ya lo haya alcanzado. ¿Qué está diciendo Pablo? No soy salvo. Todavía no he llegado. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo. Y esto es lo que viene para todos nosotros. Olvido todo lo que está detrás. De nada sirven las victorias que has ganado en el pasado. Hay mucha gente que dice, pastor, yo gané 100 almas allá. Pues las ganaste y ahora. No, pastor, yo he sido predicador, yo he sido. Pues, ¿y ahora qué eres? Dejando todo lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Hemos pasado por una pandemia. No sabemos si fue real o no, no sabemos si es peligro para nosotros, no sabemos cómo va a ser el mundo en el futuro. No podemos hacer nada para cambiar lo que está en la historia, pero sí tenemos que extendernos a lo que queda en el futuro. Así que prosigo a la meta, dice Pablo, al premio al que Dios me ha llamado desde el cielo en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Satanás te ofrece a ti en tu vida particular, querido hermano? Tienes que estar dispuesto a renunciar. Tienes que estar dispuesto. Esa fue la tercera tentación. ¿Cuál fue la tercera tentación? La tercera tentación fue, todo esto te daré. ¿Qué es lo que Satanás te ofrece a ti? ¿Qué es? Una mujer, un hombre, dinero, placer, fama. ¿Qué es lo que Satanás te está ofreciendo? ¿Qué es? Tienes que estar dispuesto a renunciarlo en favor de Cristo Jesús. Jesús le dijo al joven rico, véndelo, dáselo a los pobres. Tendrás tesoros en el cielo, porque el Señor Jesús no te lo va a quitar sin pagarte. Créeme que el Señor Jesús es una gran inversión. Él te va a dar 100 veces tanto y además la vida eterna. ¿Estás dispuesto a renunciar a eso? Tienes que estar dispuesto a renunciar. Ese es el precio. Ninguno puede venir en pos de mí si no se niega a sí mismo. Cualquiera que quiera venir en pos de mí debe negarse a sí mismo. ¿Qué es lo que Satanás te ofrece? Esa es la tercera tentación a la cual tú tienes que estar dispuesto a negar. Esa es la victoria que Jesús obtuvo, que tú y yo tenemos que obtener. Un amigo me contó una historia. Me dijo, tuve un sueño, y me contó su sueño. Le habían regalado una bicicleta y andaba muy contento con su bicicleta y andaba con su bicicleta alrededor de una alberca. Acuérdense que es un sueño. Así son los sueños. Aparecen cosas que parecen ser no lógicas, pero él andaba con su bicicleta y andaba en su bicicleta. Quería mucho su bicicleta, se le acaban de regalar. Era el gozo en ese momento traer su bicicleta. Y andaba en la bicicleta al lado de la alberca y de pronto se cayó con todo la bicicleta a la alberca. Acuérdense que es un sueño. Se cayó a la alberca y se fue al fondo.
Y son de esos sueños en los que tú sientes desesperación, se vuelve una pesadilla, y él estaba allí, sentía que se ahogaba, sentía que se asfixiaba. No sé si en la realidad la sábana le estaba tapando la cara o la almohada, ¿verdad? No sé. Pero lo que sí sé es que sentía que se estaba ahogando. Sentía que se estaba ahogando, y entonces empezó a gritar: ayúdenme, ayúdenme. Entonces vio que llegó su papá, extendió la mano, la metió al agua y le dijo: hijo. Dice: papá, ayúdame. Y el papá lo agarró de la mano, pero entonces le dijo: hijo, suelta la bicicleta. Y en ese momento se dio cuenta que él tenía agarrada la bicicleta y por eso no podía salir de la alberca, no podía flotar porque traía su bicicleta. Todo lo que tenía que hacer era soltarla. Cuando soltó su bicicleta, entonces pudo flotar y lo pudieron sacar de la alberca para que pudiese estar salvo. Tú puedes ver a Cristo Jesús que extiende su mano y te dice: hay algo que tú tienes que dejar. Al joven rico le estorbaban sus riquezas, y a ti y a mí no sé qué pasión, no sé qué pecado acariciado te está estorbando. Y si tú quieres consagrarte, y si tú quieres realmente dedicarte, tienes que estar dispuesto a soltar la bicicleta. ¿Cuál es la receta? Hebreos 12, del 1 al 4, que fue lo que leímos al principio del sermón. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dijo Jesús a través de San Pablo, despojémonos de todo peso, suelta la bicicleta, suelta el pecado que te está asediando. Después de hacer eso, corre con paciencia la carrera que te va a poner el Señor delante. A cada uno de nosotros nos ha tocado una carrera distinta. Los obstáculos que yo voy a enfrentar no son los mismos que tú vas a enfrentar. La vida cristiana es una carrera de obstáculos cuyo final es el reino de los cielos. Puestos los ojos no en el pastor, no en los predicadores, no en la gente famosa, no en el anciano, ni siquiera en tu mamá, ni siquiera en tu papá. Pon los ojos en Cristo Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo que le fue puesto delante en la tercera tentación, él estuvo dispuesto a negar eso. Aún así sufrió la cruz, y por hacer eso menospreció lo oprobio. Por eso se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no te desanimes, para que no abandones la iglesia, para que no pierdas el camino, para que no te lleves Satanás al abismo y te hagas brincar y finalmente te pierdas. Considera aquel que sufrió, para que no te desmayes, para que no te canses, porque aún no ha llegado la muerte, porque aún Jesús no ha aparecido en las nubes del cielo. Así que todavía tenemos que resistir hasta la sangre, combatiendo contra el pecado que está delante de nosotros. El camino, queridos hermanos, no es ancho. El camino nunca ha sido fácil y nunca lo va a ser. Los obstáculos van a estar dentro y fuera de la iglesia. Créeme, la iglesia está llena de enemigos, llena de enemigos. A veces los enemigos son de nuestra propia carne, nuestra propia familia. A veces vamos a recibir traiciones, pero no hemos puesto nuestra mirada en ojos humanos, la hemos puesto en Cristo Jesús. Esta semana, te dije, es una semana para enfocarnos. Reenfócate en Cristo Jesús. Él es el que va adelante. Él es el que te lleva de regreso al reino de los cielos. Él es el que te dice que vayas con Él, que lo sigas. No estás siguiendo a nadie más, estás siguiendo a Jesús. Así que reenfócate.
Tienen la función de inspirarnos, de recordar lo que es realmente valioso, de olvidarnos de cosas que no tienen valor, dejándolos afuera. Es tiempo. Cada sermón de esta semana tiene el objetivo de recordarte y motivarte, hacerte que vuelvas a enfocar tu mirada en Cristo Jesús, para que nuestra iglesia pueda tener un nuevo capítulo, un capítulo de consagración, un capítulo de fortaleza espiritual. Y para terminar este tema, quisiera entonar las estrofas de un himno que yo creo que ha sido inspirado. Es la obra de un joven muy talentoso mexicano, Ismir Muñoz, que escribió este canto que se llama Ni un día más. Él no está aquí presente, hubiera sido mejor que lo cantara. Créeme que lo canta mucho mejor que todos nosotros, porque es el autor, es su oración. Pero esta es la oración que yo quiero que tú escuches a través de mi voz. Vamos a pedirle al Señor que logre un milagro en nosotros. Padre, que tu Espíritu ilumine hoy mi mente, que me ayude a recordar cada palabra, que consuele el corazón cuando esté triste, que me acerque más a ti. Cambia mis caminos, por favor, aunque me duela. Haz que mire cada día tus promesas, pues quisiera en realidad que ya aparezcas y vivir en tu verdad. No quiero vivir un día más sin tu Espíritu Santo. Te doy mi corazón y con amor te dedico este canto. Transfórmame, Señor, perdona mi pecar y hazme un día llegar a lo más alto. Sueño con tu abrazo y olvidarme que hay un tiempo, expresarte todo mi agradecimiento por tu paz en el más duro sufrimiento, por hacerme ver la luz. No quiero vivir un día más sin tu Espíritu Santo. Te doy mi corazón y con amor te dedico este canto. Transfórmame, Señor, perdona mi pecar y hazme un día llegar a lo más alto. No quiero vivir un día más sin tu Espíritu Santo. Te doy mi corazón y con amor te dedico este canto. Transfórmame, Señor, perdona mi pecar y hazme un día llegar a lo más alto. Y hazme un día llegar a lo más alto. Y hazme un día llegar
lo más alto. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, nos acercamos a ti en esta semana. Obra en nosotros un milagro. Cámbianos, transfórmanos. Necesitamos fuerza para soltar la bicicleta. Ayúdanos a poder verte, a poder contemplarte. Que cada uno de los sermones de esta semana nos motiven, nos inspiren, nos empujen, nos fortalezcan. Oh Señor, ya es tiempo. Ya es tiempo de tomarnos de tu brazo poderoso, de despojarnos de todo peso, de poner la vista en Cristo Jesús y caminar con paciencia la carrera que es puesta delante de nosotros. Ayúdanos, fortalécenos, cámbianos. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, a quien sin duda alguna vamos a ver muy pronto. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos a lo largo de esta semana. Bendiciones a todos.